Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En el versículo anterior que ayer leímos, dice al impío: oh impío, no aceches la tienda del justo ni saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo, dice, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Una promesa de Dios y una enseñanza de sabiduría para nosotros. Recuerda que estamos en esta tercera sección del libro de Proverbios que se llama Palabras de los Sabios. 30 enseñanzas o principios un poquito no muy definidos, pero según los comentaristas son algunas 30 enseñanzas que comprenden desde el capítulo 22:16 hasta el capítulo 24, perdón. Son enseñanzas o 30 enseñanzas. Hay cierta similitud con un estilo de escritura contemporáneo. Como les platicaba, en 1922 se encontró en la arqueología unos escritos llamados la sabiduría de Amenepope, un faraón egipcio, que contiene un libro parecido que se llama la sabiduría de Amenepope. Amenemope se llama. Trato de aprender. Amenemope. Y tiene 30 dichos o 30 lecciones de vida que hereda el faraón para su hijo. Algunos escépticos dicen que Salomón se pudo haber copiado de este emperador, pero obviamente no puede ser posible. Una, porque eran contemporáneos, había cierta similitud o cierta cercanía entre Egipto e Israel en ese tiempo. De hecho, hubo lazos que se establecieron políticos entre Salomón y Faraón, no precisamente este Faraón, pero había cierta similitud y había influencia o había una costumbre. Yo pienso en lo personal que fue al revés, que la influencia de Salomón era tan grande que los egipcios también quisieron implementarla y quisieron, no digo copiarla, pero sí utilizarla para dejar un legado. Como sea el caso, hermanos, creemos que los proverbios de Salomón son inspirados por Dios. De los 3000 que compuso, 915 contiene el libro que nosotros tenemos en el canon bíblico y creemos que es palabra de Dios inspirada. Y esta sabiduría práctica aplicada a nuestra vida nos enseña que la vida del justo no necesariamente es una vida sin caídas, sin tropiezos, sin fracasos. El sentir de la expresión 7 veces cae el justo, debemos entender que el número 7 en los tiempos bíblicos es un número, y más en la cultura judía, es un número que simboliza algo que es perfecto, pero también algo que es continuo, cíclico, interminable. Cuando vemos, por ejemplo, el asunto de los 7 días de la semana, no estamos refiriéndonos a un número en particular 7, sino es un número cíclico que termina una semana y comienza otra y luego otra y luego otra de manera infinita, por así decirlo. Entonces el 7 es algo continuo, es algo que no termina, que no cesa. Es un número que se considera como un número perfecto, se asocia con divinidad, pero también con continuidad. Cuando usted encuentra el número 7, usted va a encontrar muchas veces en Apocalipsis el número 7 haciendo referencias a algo perfecto que Dios hace. Se menciona las 7 iglesias que están en Asia y en lo personal creemos que es una representación de todas las iglesias en todos los tiempos, y Dios se refiere a esas 7 iglesias para hacer un universo, una representación de todas las iglesias. Entonces es muy claro, muy entendible. Y cuando dice la Biblia que 7 veces cae el justo, es el mismo sentido que cuando Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debía perdonar a su prójimo y pregunta 7 veces, y Jesús dice: yo no te digo hasta 7, sino hasta 70, ya llegó la gasolina, mire, 70 veces 7. Y la referencia es a algo, no una multiplicación de 490 o de 4900, o según sea 490 el número, sino se refiere a algo que no debe cesar, que no debe terminar. Y bueno, ese es el sentido. Una persona que anda en los caminos de Dios puede fracasar, sí,
¿Puede equivocarse? Sí, pero la gran ventaja que tiene es que tiene la ayuda y las promesas de Dios para volver a levantarse. A diferencia de los impíos que caen en el mal, y luego el punto final marca ahí una falta de continuidad y una falta de restauración. El impío que cae en el mal, cae en destrucción, cae en ruina y no puede levantarse porque no hay quien lo ayude, quien lo sustente y no hay quien lo cuide de la caída. Hermanos, yo creo que es muy importante considerar que la vida cristiana no es una vida exenta de problemas ni de fracasos, ni una vida exenta de situaciones complicadas que podemos enfrentar. Recientemente prediqué un mensaje que hacer cuando fracasamos y mencionaba en la introducción cómo en la Biblia se nos mencionan muchas historias de fracaso. Desde el primer hombre y la primera mujer fracasaron en su intento de obedecer a Dios. Vemos a Noé que fracasó cuando se embriagó y por consecuencia su hijo cometió un pecado que le provocó maldición a él y a sus generaciones. Vemos cómo Abraham fracasó en su paciencia de esperar la promesa de Dios y tuvo un hijo fuera del matrimonio con la sierva Agar. Vemos cómo Moisés fracasó cuando golpeó a la piedra en lugar de hablarle. Vemos fracaso tras fracaso en la Biblia. Los hijos de Aarón murieron por ofrecer fuego extraño. Aarón mismo fracasó muchas veces en su intento de querer hacer lo correcto y agradar a Dios. Todos los personajes de la Biblia, en su gran mayoría, son historias donde encontramos fracasos, encontramos, hermanos, caídas, encontramos incluso pecados como el de David, que cometió adulterio y cayó gravemente. Ahora, ¿podemos levantarnos? Sí. ¿Podemos restaurarnos? Sí. Hay cosas que ya no se pueden restaurar. Y quiero aclarar esto, por ejemplo, el ministerio. Un pastor que cae en pecado, y quiero ser muy claro en esto para no prestar malentendidos, pero un pastor que cae en pecado de inmoralidad y pierde su irreprensibilidad, pierde las cualificaciones para el pastorado, ¿puede restaurarse? Sí. ¿Puede ser perdonado por Dios? Sí. ¿Puede restaurar su comunión con Dios? ¿Puede restaurar su familia? Sí. ¿Puede restaurar su matrimonio? Sí. Pero no puede restaurar su ministerio. Un pastor, misionero, evangelista que ha caído en pecado ya no puede ejercer el ministerio porque ha perdido las cualificaciones. Él puede restaurarse y ser un buen cristiano, sí. Puede restaurar su matrimonio, sí. Puede servir al Señor en diferentes áreas, sí, pero no puede volver a pastorear. Y quiero ser claro en esto porque hay mucha confusión y hay mucha ignorancia convenenciera sobre este asunto aún en siervos de Dios, donde andamos predicando y hay sesiones de preguntas y respuestas con pastores, siempre está esta pregunta: ¿puede un pastor que ha cometido adulterio volver a ser pastor? No, bíblicamente no, pero sí puede levantarse, sí puede volver a tener su matrimonio, puede volver a tener su vida y su comunión con Dios, como David, pastor, pero David cometió adulterio y fue restaurado. Él era rey, no era pastor. Tenemos que entender eso. Y solamente era un paréntesis que quería hacer porque hay que mantener una postura fija bíblica sobre ese asunto del que no muchas personas hablan. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que podemos caer. Ahora quiero quedarme un poquito en este versículo porque es una realidad en nuestra vida que caemos, hermanos. Lamentable y tristemente hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a tropezar y que nos llevan a caer y que nos llevan a fracasar en nuestra vida. Y bueno, hay incontables e innumerables motivos por los cuales los cristianos caen. Pero en la Biblia se nos advierte acerca de algunas actitudes que nosotros podemos tener en nuestra vida que nos pueden conducir a la caída. Por ejemplo, ya lo leímos en Proverbios 16:18, donde dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Si hay algo que propicia la caída, si hay algo que propicia el fracaso de muchos cristianos, hermanos, es la soberbia, porque es un pecado que Dios no tolera. Es un pecado que Dios resiste. La palabra resistir no quiere decir que aguanta, quiere decir que Dios ataca, Dios pelea. Resistencia habla de una guerra. Proverbios 6:16 dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abominan su alma. Y la primera en la lista, el top de pecados abominables para Dios, es los ojos altivos. Mire Proverbios 11:2. Hay mucho que Dios nos advierte, aún en Proverbios, sobre este pecado gravísimo que conduce al fracaso espiritual. Y si no tenemos cuidado, podemos caer. Versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si hay algo que nos va a conducir a la caída, al fracaso, es la soberbia. Proverbios 29:23. Quiero ser muy claro en esto, hermanos, porque es una actitud que los cristianos debemos aprender a atacar y erradicar de nuestra vida. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, le cae, le hace caer, mas al humilde de espíritu sustenta la honra. Si hay un peligro para nosotros de caer, de fracasar, es debido a que permitimos y toleramos la soberbia en nuestra vida. Mire Jeremías 50:32. Es muy claro lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que 7 veces cae el justo, no es porque Dios quiera que nosotros caemos, sino porque hay hábitos que nosotros toleramos en nuestra vida que nos van a producir o conducir a la caída. Por la ira de Jehová no será habitada. Perdón, estamos en Jeremías 50, discúlpeme, es versículo 32. Estoy un poquito mal. El soberbio tropezará y caerá. Es una sentencia. Y miren, no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, debemos tener cuidado con la advertencia que el Señor nos hace. El soberbio tropezará y caerá. Fíjese, hermanos, es algo muy, muy triste. Le estoy diciendo, mis queridos hermanos, recientemente me enteré y muy dolorosamente de la caída de un pastor que yo admiro, que yo respeto, y que para mí, si tú me dices, cuando me enteré, hermanos, yo no lo podía creer. Persona es mucho mejor que yo, mucho lejos, más inteligente, más capaz, más noble, mejor carácter, mejor experiencia, mejor ministerio en todas las áreas. Eso me hace temblar a mí, hermanos, porque he escuchado de predicadores, de pastores que tenían tremendos ministerios, tremendos potenciales, predicadores, hermanos, que se paraban a predicar y tú decías, ¿cómo tienen talento, habilidades? ¿Cómo Dios los usa? Pero lamentablemente permitieron, y yo no los juzgo, pero permitieron áreas en su vida que los llevaron a la caída. No trato de entender o explicar motivos, pero bíblicamente hay una razón por la cual a veces la caída es permitida, por así decirlo, de parte de Dios. No es culpa de Dios, no es que Dios la propicia, es que Dios dice, bueno, ya llegaste a un punto donde yo no puedo cuidarte, quito mis manos, mi protección, y la soberbia nos lleva al tropiezo y la caída. Proverbios 22:14, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra Jehová estuviera irado, caerá en ella. Uno de los pecados que Dios usa, déjeme usar así las palabras con cuidado, para evidenciar o para concluir la caída de una persona es la inmoralidad. Pero la inmoralidad nunca viene a ser el problema aislado. La inmoralidad viene a ser la conclusión de un proceso de caída que había comenzado mucho tiempo atrás. Si usted indaga en la vida de una persona que ha caído en inmoralidad, va a encontrar hacia atrás primero problemas espirituales. Los problemas espirituales, una falta de alimentación, de nutrición y crecimiento espiritual, produce una lejanía de Dios. Y eso propicia una falta de temor de Dios.
Eso conlleva problemas en el matrimonio. Problemas en el matrimonio conlleva a problemas financieros. Y los problemas financieros desembocan en problemas morales. Y el juicio que Dios usa a veces es quitar su mano y su protección para dejar que venga la caída, para exponer y evidenciar todo lo que fue un proceso largo y doloroso que llevó a la caída. Así es de que debemos tener cuidado, hermanos, con este pecado en nuestra vida. No estoy hablando esto para criticar, para juzgar o para señalar. Estoy hablando esto para enseñarnos a nosotros cómo necesitamos cuidarnos del pecado de la soberbia. En el Salmo 19, mire la oración que usa David en versículo 13 para decir: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Por qué cae la gente? 7 veces cae el justo. Pero ¿por qué viene la caída? Una razón, muchas veces, no siempre, pero es la soberbia. Otra causa de caída que Dios advierte que puede conducirnos al fracaso, a la derrota, hermanos, es confiar. En Proverbios 11, 28, miren lo que dice Proverbios 11, 28, confiar en las riquezas. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Una advertencia es cuando una persona empieza a perder de vista lo importante y la prioridad de poner su confianza en Dios y empieza a confiar en otras cosas. Por ejemplo, la riqueza. La riqueza es utilizada como un símbolo de aquellas cosas en las que la persona normalmente pone su confianza lejos de Dios. Por ejemplo, los bienes materiales. Mucha gente confía en sus riquezas, en un trabajo, en una profesión, en un negocio, en una situación que le produce cierta estabilidad, talentos, reconocimientos, estudios, lo que usted quiera. Nada de eso es malo. No es malo el dinero, no es malo el trabajo, no es malo tener un negocio, no es malo tener éxito. Nada de eso es malo. De hecho, muchos cristianos pueden llegar a alcanzar éxito financiero si hacen las cosas correctamente y con la bendición de Dios, siempre y cuando el propósito, más allá de ser egoísta o avaricioso, está en que Dios use nuestro potencial económico para el beneficio y la extensión de su reino. ¿Sabía usted que las iglesias que han sido bendecidas y que han crecido, todas ellas, piense en la que quiera, pero todas ellas han sido fortalecidas por un buen pastor que guía a las ovejas, que tiene visión, que tiene planes, una buena congregación que trabaja, que sirve y que gana almas? Todo es Dios, su poder y su sabiduría. Pero hay un tercer elemento que yo, mire, he investigado, he hecho mi tarea. Yo he viajado, hermanos, para conocer las iglesias más influyentes de esta generación. Fui hasta California, hasta allá lo que es el Silicon Valley, Santa Clara, para visitar el ministerio del pastor Jack Trieber. Fui hasta Lancaster a visitar la iglesia del pastor Paul Chappell. Fui hasta Indiana a visitar la primera iglesia bautista que pastorea el pastor John Wilkerson. He ido a iglesias, muchas iglesias, en calidad de observar qué es lo que les llevó a ellos en tan corto tiempo, porque, por ejemplo, Jack Trieber y Paul Chappell en 25 años han logrado un ministerio muy sólido y muy fuerte, muy grande. ¿Qué les ha llevado a esas magnitudes? Bueno, número uno obviamente es Dios, obviamente, todo es Dios. Pero hay 3 elementos que yo he encontrado. Un varón con visión, esa es palabra clave. Una congregación motivada y dirigida por un líder a servir y trabajar. Pero número 3, el tercer elemento es personas que están ahí para inyectar los recursos que ese ministerio necesita para crecer.
se necesita para hacer la obra de Dios, hermanos? Número uno, el poder de Dios. Número dos, el trabajo duro. Y número tres, recursos. Sin esos tres elementos no se puede hacer la obra de Dios. Y yo he entendido eso, hermanos. Y yo creo que lo único que nos falta a nosotros es el dinero. Pero va a llegar. En algún momento Dios va a poner en nuestra iglesia alguna persona que quiera invertir en el ministerio. Y yo creo que van a ser personas de ahí mismo, porque nadie llega de afuera a decir, hey, quiero poner dinero ahí. A veces escucho pastores, ¿verdad?, que dan testimonio. Nos mandaron 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones. Un pastor decía que en los últimos años le han dado más de 50 millones. Digo, wow, ¿de dónde? ¿Quién? Porque yo le digo a Dios, Señor, ¿y acá qué? ¿Nosotros qué? Pero Dios no se olvida, Dios tiene, Dios sabe. Pero yo he pensado que es de la misma iglesia, personas que aprenden a aplicar principios bíblicos en su vida, que aprenden a crecer espiritualmente y financieramente, y que saben que fue Dios quien les dio, y entienden que deben aportar para construir, para transportes, para ministerios, nunca para el pastor, porque fíjense, un pastor que se quiere enriquecer del ministerio va a ser desacreditado y va a ser siempre evidenciado. Dios se encarga de descubrir a esos charlatanes, hermanos. Pero el asunto es que hay mucha gente que luego confía en dinero, en riquezas, y no confía en Dios. Cuando nuestra confianza está en el dinero y no en Dios, eso es una fórmula para el fracaso. ¿Por qué, hermano? Porque las riquezas se engañan, las riquezas confunden, las riquezas muchas veces, hermanos, lamentablemente van a llevar al fracaso. Había un joven rico que vino con Jesús y le dijo, Maestro bueno, Mateo 19:16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, esto no es que Jesús esté diciendo que los mandamientos o la obediencia a los mandamientos van a salvar a una persona. De ninguna manera. Tenemos que entender el propósito de Jesús. Jesús quería evidenciar lo que había en el corazón de este joven. Cuando Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Obviamente no era cierto, hermanos. Miren, Jesús dijo, no matarás, ¿verdad? Pero luego dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Todos hemos matado, no físicamente, pero sí en nuestra mente. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No hurtarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno había cumplido, pero él creía que sí. Jesús dijo, te sientes muy perfecto. Bueno, si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí fue donde Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, que es más fácil pasar un camello por el ojo. Ya les expliqué esa analogía. Lo que Jesús está tratando de hacer es enseñarle a ese joven que no era tan bueno como él pensaba. Pero aquel que confía, dice la Biblia, en las riquezas, va a caer. Así es de que no debe estar nuestra prioridad en la riqueza. ¿Se acuerdan que leímos Proverbios 23:4 apenas en el capítulo pasado? Dios dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esa no es la prioridad, no debe ser tu principal razón. ¿Por qué caen los cristianos? Número uno, por soberbia. Número dos, por confiar en otras cosas como en riquezas y no en Dios. Pero una de las cosas más comunes por las cuales una persona cae está en Proverbios 28:14. Quiero mostrárselo aquí. 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, a Dios. Pero note esto, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué viene la caída? 7 veces cae el justo. ¿Sí? ¿Por qué caemos? Por soberbia, por confiar en otras cosas, como en las riquezas. Y número 3, porque nuestro corazón
se endurece. Dios le dice al pueblo de Israel. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, cuando dejamos que el corazón se endurezca, quitamos la protección de Dios en nuestra vida y propiciamos la caída espiritual. 7 veces cae el justo, pero no es una regla que debemos caer. Es una consecuencia por tolerar en nuestra vida cosas que a Dios no le agradan. Y si hay algo que a Dios no le agrada, es que nuestro corazón se endurece. Y hermanos, debemos tener cuidado con ese asunto. Dice la palabra de Dios que debemos tener cuidado de exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ver, hermanos, debemos tener cuidado. Proverbios 10:8 nos da otra causa de caída. Note que todos están en Proverbios, ¿verdad? Son advertencias en contra o para prevenir la caída. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Qué dice aquel dicho? El pez por su boca muere. Hay otro dicho que dice, cae más pronto un hablador que un cojo. ¿Lo ha escuchado ese dicho? Cae más pronto un hablador que un cojo. Una persona que habla de manera necia, imprudente, normalmente va a terminar cayendo en sus propias palabras. Las palabras son muy importantes. La caída no es inminente ni es obligatoria. No es una ley que 7 veces caiga el justo, pero lamentablemente es una realidad. Y muchas veces la caída viene por situaciones que permitimos en nuestra vida. Hermanos, estamos muy bajitos con el número de personas conectadas. No me frustra eso, pero podríamos hacer un poco más por compartir. Entonces, ayúdenos a volver a compartir la publicación. Hay 66 personas conectadas, según me dice aquí. La meta es llegar a 100. Estamos en vivo, pero si usted nos puede ayudar compartiendo, probablemente alguien más se pueda añadir. Pero yo sé que el que le interesa va a escuchar y el que no, pues no, ¿verdad? Pero quiero darle rápidamente cómo, híjole, es que yo quisiera avanzar, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos, hermanos, evitar la caída? Yo no quiero quedarme mucho, pero creo que esto es práctico para nosotros. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nos habla de fracasos, nos habla que nuestra vida, hermanos, ah, podemos evitar. No es una regla, pero es una realidad. Entonces, vea conmigo el Salmo, capítulo 112, versículo 1. Voy a tratar de ver rápido algunos principios. He predicado estos pasajes, he enseñado a la iglesia sobre esto y creo que es importante considerar estos principios. Salmo 112 dije, y versículo 1. Vamos a ver aquí este salmo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Note cómo no está peleado la espiritualidad con la economía. No debería, solo que es algo que nosotros entramos en conflicto cuando cambiamos nuestras prioridades y nuestro enfoque. Resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual note esta promesa, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No temerá, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Los deseos de los impíos, el deseo de los impíos perecerá. Hay promesa que Dios dice aquí, por ejemplo, mire, no resbalará. ¿Dónde está? Jamás. Versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. ¿Puede un cristiano? Ahora,
una realidad. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero ¿puede un cristiano vivir una vida sin caídas, sin fracasos, sin derrotas? La respuesta es sí. Y hay varios principios que Dios nos advierte que nos pueden enseñar cómo evitar las caídas. Entonces, hermanos, en Salmo 91 hay promesa también de Dios. Usted sabe, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero hay una parte donde dice: a sus ángeles mandará que te guarden en tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No está hablando literalmente, está hablando en un sentido espiritual. Dios quiere guardarnos de la caída, del fracaso. Mire Salmo 62. Salmo 62, versículo 6. Dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Capítulo 66, versículo 9. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Capítulo 94, versículo 17. Estoy yendo rápido. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Hermanos, ¿podemos nosotros solos caer? Sí, eso es inminente. Pero si Dios nos ayuda y nos sometemos a Él y seguimos sus instrucciones, podemos vivir sin caída, sin tropiezo, sin fracaso en nuestra vida. El Salmo 121 promete el Señor: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Entonces, ¿cómo puedo evitar las caídas? En primer lugar, Salmo 119 nos dice que la mejor manera de evitar el fracaso en nuestra vida es siguiendo las instrucciones de parte de Dios. Qué básico, qué elemental, qué sencillo, pero qué importante. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mire, simple y sencillo. Sigue las instrucciones de Dios y no te vas a equivocar. Mire, usamos nosotros hoy la tecnología. Hice un viaje a Chicago la semana pasada, justo hace una semana atrás. Andábamos regresando, hoy viernes, hace una semana apenas estábamos en la graduación del colegio bíblico allá en Hyles Sanderson, y en la noche estaríamos saliendo de regreso a Monterrey. El día sábado viajamos unas 15 tal vez horas, manejamos. Y en el camino, no creo que fue el viernes o el sábado, yo no recuerdo, ya ni sé, pero yo estaba cansado, hermanos. Y le dije a mi esposa, ya gracias a Dios ella empieza a ayudarme, le dije: oye, necesito que manejes un poquito de tiempo, porque quiero cerrar los ojos un poquito. Y mejor cerrarlos en el asiento del copiloto que en el del piloto, ¿verdad? Mi esposa está muy dispuesta siempre a ayudarme y gracias a Dios por mi esposa, la amo, es una buena ayuda. Agarra el volante, empieza a manejar. Yo me quedo dormido y cuando despierto encontramos una dice bifurcación, dice el Google Maps, una Y donde se divide el camino. Yo le dije a mi esposa: hey, sigue derecho. Y ella entendió: ve a la derecha. Y una pequeña variación en las instrucciones, no seguir las indicaciones del mapa, nos hizo tomar una salida que no debíamos y nos costó como 30 minutos más de camino. 15 minutos para acá y 15 de regreso para retomar el camino. Le quiero decir simplemente, hermanos, que si tenemos instrucciones que son confiables, hay que seguirlas. Y cuando nosotros no seguimos las instrucciones, consciente o inconscientemente, vamos a fracasar, nos vamos a desviar del camino. Y eso sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro Google Maps, es nuestra guía, nuestra orientación. El Señor nos dice: hey, toma a la derecha, toma a la izquierda, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y son advertencias que el Señor nos hace. Mientras que usted y yo seguimos las advertencias de la palabra de Dios, no hay lugar al fracaso, vas a llegar a tu destino. Qué buena ilustración, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué pasa? Que cuando decimos: no, yo creo que no necesito ir a la iglesia.
Recientemente una familia, un matrimonio joven se fue a nuestra iglesia. Cuando ellos vinieron a decirme, pastor, estamos pensando en irnos de la iglesia, me duele mi corazón y me duele, me quebranta. Lloré por ellos. Les dije, mi hijo, te voy a dar un consejo. Y este consejo, tómalo, por favor. No te vayas, no te vayas, no se vayan. Este es el lugar que Dios tiene para ustedes. No siguieron el consejo. Dije, ok, mira, no quieres seguir mi consejo, mijo. Te voy a mandar con otro pastor que yo admiro, que yo respeto, a quien yo le pido consejo. Le voy a pedir de favor que los atienda y les dé un consejo imparcial para que veas que no es mi asunto. El otro pastor, un de esos, le dio un consejo. El mismo consejo. Yo no le dije que le aconsejara, dije, escúchelos y aconséjelos. El pastor le dijo, quédense en la iglesia, por favor, quédense. Los papás de este joven le dijeron, mi hijo, quédate en la iglesia. Multitud de consejeros hay seguridad. ¿Saben qué hicieron los jóvenes? Me mandan un texto, pastor, hemos buscado consejo y hemos orado y entendemos que hemos tomado la decisión de irnos de la iglesia. Le digo, mi hijo, no le dije nada, pero yo pienso, mi hijo, ¿dónde pediste consejo que sea un mejor consejo que el de tu pastor, que el de un pastor a que tu pastor considera como si fuera su pastor, que el de tus padres? ¿Qué consejo puede ser mejor que la multitud de consejeros que ya recibiste? Cuando tú le dices a un pastor, he orado por esto, ya lo mataste. Es decir, ya quitaste cualquier posibilidad de que él te dé un consejo. He orado es la más grande mentira que la gente dice para tomar decisiones. Y nos llevan al fracaso. Yo no deseo el fracaso de estos jóvenes. Yo deseo su éxito total y absoluto. Pero ¿qué sucede, hermano? Que no podemos nada contra la verdad. Cuando las rutas de Dios dicen, hey, si te desvías para acá, por acá hay inundación, por acá hay accidente, por acá te vas a desviar tanto de tu camino, de tu destino, y no sigues las indicaciones, no hay manera de evitar el fracaso. O sea, es inminente, hermanos. Y yo no quiero sonar arrogante ni altivo, pero sí quiero decirle, mi hermano, usted que me está escuchando, sométase a Dios. Cuando usted sigue las instrucciones de Dios, no hay tropiezo. Salmo 37, 31, y disculpen que use alguna experiencia, pero a veces es necesario advertir. La ley de su Dios está en su corazón. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Tú sigue las instrucciones de Dios. No hay lugar al fracaso. Proverbios 3:21, hermanos. Proverbios 3:21. Pastor, ¿por qué se queda mucho en este versículo? Porque, hermanos, yo tengo 37 años de ser cristiano. Con todo mi corazón le digo, he visto personas tras personas caer y caer y caer y caer y caer. Estaba mirando fotografías de los últimos 15 años en nuestra iglesia. Y en cada foto que yo veía, hermanos, veía una persona que ya no está en la iglesia. Veía una persona que ya no está en las cosas de Dios. Y me duele mi corazón ver cristianos caer. El problema es que muchos de ellos ya nunca se levantaron. Porque te equivocas, ok, te equivocas. Pero vuelve a levantarte, hermano. El problema es cuando nos desviamos. No, es que ¿qué van a decir de mí? Pues vamos a decir lo que ya vimos, que caíste, pero que estamos esperando que regreses. Proverbios 3:21. Yo tengo mucha carga sobre este asunto. Y si yo pudiera advertirle a alguien que está escuchando y alguien decirme, pastor, gracias, estaba a punto de caer y escuché y Dios me habló y evité la caída, gloria a Dios. Si no, ¿para qué estamos aquí? Digo, no estamos aquí para perder tiempo, no estamos aquí para chismear y para hablar de cosas sin sentido y sin propósito. Estoy aquí para ayudarle y si no le ayudo, pues vamos a dedicarnos a otra cosa.
Proverbios 3:21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Qué hermosas promesas de Dios. Y mire que si son reales, son reales. 7 veces cae el justo, no es regla, es una realidad. Y Dios no solo nos advierte qué hacer cuando caemos, también Dios nos dice cómo evitar la caída. Proverbios 4:10, mire lo que dice. Hermanos, podríamos estar todo el día hablando de esto aquí. Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Es decir, es que todos van para allá. Mi hijo, no vayas para allá. No te dejes llevar por emociones. Rígete por la palabra de Dios. Eso es lo importante. ¿Cómo podemos evitar la caída? Sujétate a Dios. Sigue sus instrucciones. Si Dios dice, hey, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Busca el consejo, síguelo, guárdalo, eso es tu vida. No, pues es que Roboam pidió consejo de los ancianos. Le dieron un buen consejo, pero no le gustó a Roboam. Él quería el consejo que él quería escuchar. Y se fue con los jóvenes que habían crecido con él. Y ellos pensaban como él y le dieron el consejo que quería oír. Dijo, esto voy a hacer. Y eso fue su ruina, su caída. Se dividió el reino y eventualmente fue la condenación del reino del norte. 24 reyes estuvieron en Israel desde ahí para adelante, desde Jeroboam, y no tuvieron ni un solo rey que tuvo temor de Dios. Y el reino del sur, de 22 reyes, 9 hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Pero eventualmente las dos naciones, divide y vencerás, fueron destruidas. ¿Cómo podemos evitar la caída? Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15, versículo 1 dice la Biblia, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Respuesta, está hablando de un lugar de comunión cercana con Dios, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Note esta frase, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quiere verlo en inglés? Dice, yo no lo sé pronunciar bien. He that doeth these things shall never be moved. Ahí está en inglés, por si lo quiere traducir. Nunca será removido, caído, tropezado. Sigue las instrucciones de Dios. Aquí habla de integridad y hacer justicia. Y puedo desglosar cada una de esas palabras. Integridad viene la palabra tamim, significa algo que está completo y sin alteraciones o modificaciones, que no se corrompe, que no calumnia con su lengua. La palabra calumnia en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega diabolos. Calumniar es diabolos. Es uno de los nombres que se le da a Satanás. Cuidado cuando andas hablando cosas que no te constan, hermano. Pero bueno, voy a brincarme y voy a leer un pasaje más, segunda de Pedro 1, porque ya voy a terminar el programa de hoy. Nos quedamos en un versículo. Les pido disculpas si eso le desespera un poquito, pero creo, para mí es importante este asunto.
Segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Aquí hay 7 características que Dios resalta, necesarias en la vida de una persona para madurar. Dice, tú ya fuiste salvo, ya tienes a Cristo. Bueno, esa es la fe, es el fundamento. A esa fe le debes edificar. Número 1, virtud. La virtud es tener una actitud de querer hacer lo que Dios quiere. Someterte a las instrucciones de Dios significa excelencia. Y a la virtud, conocimiento. Primero tienes la actitud correcta, después tienes que saber qué hacer. El conocimiento de la palabra de Dios nos da las instrucciones a seguir. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es la capacidad de controlar nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros deseos, nuestras emociones. Al dominio propio, paciencia. Jupomoné es la capacidad de aguantar bajo un peso. A la paciencia, piedad. Piedad es una devoción hacia Dios. A la piedad, afecto fraternal, es un aprecio por los hermanos. La palabra afecto fraternal se refiere, la palabra es Filadelfia, filos, amor, adelfos, hermanos, a los hermanos en Cristo, y el afecto fraternal, amor. El amor ya es universal, aún a personas que no son creyentes. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mire esto, no caeréis jamás. Dios quiere que añadamos a nuestra fe crecimiento espiritual. Hermanos, podemos. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No es una regla, es una realidad. Dios dice, ok, yo te voy a avisar cómo no caigas. Ahí están las instrucciones. Pero si caes, ¿qué debes hacer? Pues dice Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo, pero dice, y vuelve a levantarse. Pastor, yo ya caí, ya fracasé, cometí una mala decisión, pequé, me alejé de Dios, ya dejé de ir a la iglesia, ya me salí de los caminos de Dios, dejé mi ministerio, cualquier fracaso. ¿Qué hago, pastor? ¿Ahora qué hago? Bueno, Dios dice, hey, vuelve a levantarte. Vuelve a levantarte. La diferencia que hay entre un justo y un impío, los dos caen, pero el impío se queda tirado, pero el justo vuelve a levantarse. Entonces, hermanos, si nosotros caemos, Dios nos anima a tomar primero la decisión de levantarnos. Mire un precioso versículo que le va a ser de bendición. El Salmo 55 es un salmo que para mí es de mucha bendición. 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero mire esta declaración. No dejará para siempre caído al justo. Oh, Dios quiere ayudarte a levantarte. Salmo 146, 146. Estoy hablando en esta mañana personas que han caído, que han fracasado, que se han alejado de Dios. Yo sé que estás aquí y no planeabas estar aquí escuchando este programa, pero esta palabra es de Dios para ti. No quiero sonar muy místico, pero Dios así trabaja. Dios te hace llegar al momento, al lugar, a la ocasión y a la palabra perfecta. Sin ser místico, Dios tiene este mensaje para ti. Sí, para ti. Caíste, fracasaste, vuelve a levantarte. Salmo 146:8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Y mire, Jehová levanta a los caídos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Él te puede ayudar. Dice Salmo 37:24. Salmo 37:24. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Guárdese ese versículo y deje que Dios le hable a través del Espíritu Santo. A ti que has fracasado. Pastor, ¿por qué está tan seguro de que
de que esto es para mí, porque yo también he caído, también he fracasado. Yo quisiera decirles, hermanos, yo nunca he caído, pero tengo que ser franco, a veces he tomado malas decisiones, he cometido errores. ¿Qué debo hacer, hermano? En primer lugar, levántate. Determínate a levantarte. Ahora escucha esto, hermano. Dios no te va a levantar a la fuerza. Dios te va a ayudar a levantarte. Cuando vino con aquel paralítico en el estanque de Betesda, le dijo, hey, ¿quieres ser sanado? Él pensó, Señor, pero es que no hay nada. ¿Quieres o no quieres? Sí, sí quiero. Ok, levántate. Ahora, implicaba una decisión del paralítico. Si creerle a Dios o no creerle. No, pues ¿cómo va a parar si no puedo? No, si me da la orden, yo la voy a hacer. Voy a levantarme. Y Dios, en la medida que él hiciera el esfuerzo por levantarse, Dios le iba a ayudar a levantarse. Eso es en un sentido físico, pero en un sentido espiritual es igual. Primero tienes que estar decidido. Tienes que tomar la decisión. ¿Quieres levantarte o quieres quedarte ahí? Si quieres levantarte, Dios te va a ayudar. Segundo lugar, tienes que hacer un recuento de dónde has caído. Mire, Apocalipsis 2 le dice Dios a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu hogar si no te hubieras arrepentido. Aquí hay 3 pasos. Número 1, primero, recuerda dónde has caído. O sea, ubícate en el tiempo y en el lugar donde perdiste, donde te desviaste. O sea, cuando tomamos la carretera, mi familia y yo, hacia un lugar equivocado, lo primero que tenemos que hacer es dónde nos desviamos. Y desde ese punto tenemos que regresar a donde terminamos y de ahí retomar el rumbo. Pero escucha esto, para recordar de dónde hemos caído, requiere un arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra metanoia, meta es cambio, nos es de mente, de conciencia, cambio de mente que implica un cambio de acción. De nada sirve decir, ay, me equivoqué, me desvié, pero pues aquí voy a seguir porque voy a pagar los errores que he cometido. Cálmate, víctima. No es nada coherente quedarte donde estás sabiendo que estás en el lugar equivocado. Sí, pastor, yo sé que he fallado, sé que he caído, sé que debo cambiar, pero no, así me quedo. Los necios caerán en el mal, los impíos. El sabio, el justo, entiende, no, sí caí, pero ya debo levantarme, ya estuvo. Tengo que retomar el rumbo y tengo que acordarme de dónde he caído y arrepentirme. Es, ok, vamos en la dirección equivocada, vamos a buscar el punto de retorno para regresar, cambiar de dirección. Y eso implica cambio en el rumbo y cambio de acciones. O sea, si estás desviado, si dejaste ir a la iglesia, vuelve a ir a la iglesia. No seas insensato. Es que se van a burlar de mí, que se burlen. Más se está burlando el enemigo de verte caído y derrotado. ¿Qué no te afectan las burlas del enemigo? Regresa a donde has caído y haz las primeras obras. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Tenía que recordar cómo era vivir en su primer amor con Cristo y luego hacer las primeras obras. Interesante que en la vida cristiana los primeros pasos son los más emocionantes. Lo que se llama el primer amor. Si hemos caído, ¿qué debemos hacer? Levántate. Número 2, recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y una cosa más, con esto voy a terminar. Pastor, esto no es para mí. Yo nunca he caído, yo nunca me he equivocado. Gloria a Dios por tu vida. Pero guarda esto, no te confíes, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eclesiastés 4:9, mire lo que dice aquí. Mándale este mensaje a alguien que conoces que ha caído, que ha tomado malas decisiones. Chance, quizá Dios hable a su corazón. Dice la Biblia, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero note el versículo 10, está tremendo esto. Porque si cayeren, el uno
levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Qué hacer cuando has caído, hermano? Busca ayuda espiritual. Busca a alguien que te ayude a levantarte. ¿Qué sucede, hermano, cuando personas caen y fracasan? La tendencia del ser humano es aislarse, alejarse de las personas y mantenerse en un modo víctima, pero Dios manda que nos ayudemos a levantarnos el uno al otro. En Gálatas 6:1 nos advierte como iglesia, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está diciendo, la palabra restaurar significa la palabra catarizo en griego. Significa, hermanos, literalmente resarcir algo que se rompió. Era utilizada esta palabra cuando alguien se lesionaba, se fracturaba un hueso. Iba con los médicos le acomodaban el hueso, le inmovilizaban, y lo hacen todavía, para ayudarle a ser sanado. Entonces, ese proceso de restauración implica sanar algo que está dañado, reparar algo. Se usaba para los pescadores que sus redes se rompían. Hay una palabra que está ahí en el griego cuando Jesús llamó a Pedro y a Juan, creo que eran, que remendaban a Juan y Jacobo y Juan, que remendaban sus redes. Esa es la palabra remendar, restaurar. Dios dice, cuando alguien se cae, hermano, ayúdale a levantarse, porque necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, ¿qué debo hacer si he caído? Busca ayuda. Sé honesto y sé humilde, decirle a alguien: oye, hermano, quiero regresar. Pastor, ayúdeme. Un pastor que es espiritual no te va a decir, pues, quédate en tu pecado y que Dios te castigue, ¿no? Normalmente es un engaño de Satanás. Se van a burlar, te van a criticar, van a hablar de ti. No es cierto. En la mayoría de los casos vas a encontrar cobijo espiritual y ayuda, y no va a ser como tú pensabas. Por último, hermanos, ¿qué hacer cuando caemos, cuando fracasamos? Mateo, capítulo 5, y aquí termino, ya dije, ¿verdad? 29. Perdónenme, hermanos, si me quedé mucho en esto, pero yo sé que alguien le está ayudando. Sé que alguien va a recibir este mensaje. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es una analogía, hermanos, no es literal. No vaya y se moche la mano o los pies, o se moche o se saque los ojos. Jesús está diciendo, aquello que te ocasiona caída, quítalo de tu vida, pero no literalmente. Está hablando de situaciones que nos ponen a nosotros en tentación de caer. Es decir, tienes que tomar medidas para evitar la caída y quitar de tu vida aquello que te propicia volver a caer y volver a caer. El versículo de donde partimos todo es Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La enseñanza de hoy fue una guía, número 1, de por qué caen los cristianos. Número 2, cómo evitar la caída. Y número 3, qué hacer cuando caemos. ¿Qué hacer cuando caemos? Guarde este video, mándeselo a alguien que usted crea que le pueda ser de ayuda, y Dios permita que esta transmisión le ayude a una persona o a evitar la caída, o número 2, a levantarse. Si te ha ayudado, mira, aquí va a aparecer mi número de WhatsApp. Manda un mensajito y nos dará mucha bendición saber tu testimonio. No tienes que darnos detalles, solamente saber: esta enseñanza me ayudó.
Dios la usó para poder levantarme. Y es que, hermanos, dedicamos mucho tiempo para preparar y dar este programa. Y a veces entra el desánimo, digo, les tengo que confesar, como decir, mira, no se añaden personas, este, quién lo escucha, quién le importa, es lo que el diablo susurra, pero siempre escuchar y saber que a usted les de bendición nos dice, ok, hay que seguir adelante. Les soy franco, muchas veces he pensado dejar este programa. O sea, como decir, bueno, pues escuchan en sus iglesias, a lo mejor todo es pura repetición y no ayuda en nada. Pero si le es de ayuda, y no estoy diciendo que lo voy a dejar, por ahora sigo planeando continuar, pero le quiero decir, siempre es de ánimo escuchar que a alguien le sirve esta enseñanza. Y espero que así sea. Que Dios le bendiga. Vamos a terminar aquí la transmisión de este día.